días, doctor. De parte de Neurovirtual, le damos las gracias por brindarnos este espacio. Doctor, ¿podría contarnos un poco sobre su trayectoria profesional y académica? Claro que sí. Pues yo soy médico cirujano egresado de la Universidad Nacional. Posteriormente hice la especialidad en psiquiatría. Luego me fui a Francia, a Toulouse, y allá en el CHU Rangueil de Toulouse, de la Universidad Paul Sabatier, hice un año de medicina del sueño. Y posteriormente pues regresé a Colombia, hicimos un laboratorio de sueño en el Hospital San Juan de Dios. Luego hice una maestría en psiquiatría forense, un doctorado en medicina, y desde el año 2008 pues estamos con la Fundación Sueño Vigilia Colombiana como un centro de sueño, y brindamos pues atención a todo tipo de pacientes con problemas de sueño. Doctor, ¿cómo trabaja con estudios de polisomnografía para ayudar a diagnosticar pacientes psiquiátricos? Polisomnografía se utiliza desde hace muchos años en el estudio no solamente de pacientes psiquiátricos, sino de cualquier persona que tenga un trastorno del sueño. Los pacientes psiquiátricos en realidad se han estudiado con polisomnografía, pero no se ha encontrado ninguna alteración particular o específica para los diferentes trastornos. Se han hecho estudios en esquizofrenia, en depresión, en trastorno afectivo bipolar, y no se han encontrado, digamos, algunos elementos que digan que la polisomnografía sirve para distinguir una patología de otra. En general se utiliza la polisomnografía en pacientes psiquiátricos para detectar trastornos primarios del sueño que pueden ser comórbidos con la enfermedad psiquiátrica de base. Con otros médicos, el doctor publicó el artículo Recomendaciones de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño para el ejercicio de la medicina del sueño en Colombia durante la pandemia por COVID-19. ¿Cómo fue la redacción de este artículo? Bueno, este artículo es el producto de un trabajo de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, que nosotros, viendo la situación tan grave del país en relación con la pandemia, y que pues las personas necesitaban ir a hacerse los estudios de sueño en los diferentes laboratorios de sueño, y con todas las medidas de bioseguridad que se establecieron pues para evitar el contagio de los pacientes con COVID, decidimos hacer una revisión de la literatura médica al respecto. Se estudiaron varias guías, la guía americana, guías europeas, guías latinoamericanas, y con base en eso pues hicimos una adaptación de la literatura mundial para poder sacar unas recomendaciones de cómo debían funcionar los laboratorios de sueño durante la época de pandemia. Esas recomendaciones siguen siendo vigentes, y afortunadamente la mayoría de laboratorios de sueño en Colombia las adoptaron por las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, y pues se pudo continuar con muchos estudios de sueño inclusive durante la pandemia, y afortunadamente ha habido muy pocos reportes de alguna contaminación por COVID en los pacientes. ¿Cree que la telemedicina, como los exámenes domiciliarios, puede ser una buena opción de diagnóstico durante y también después de la pandemia? Eso es algo indudable. A partir de la pandemia, todo lo que tiene que ver con telemedicina se disparó. Nosotros desde antes de la pandemia veníamos ya trabajando en un proyecto de hacer telemedicina, porque tenemos una consulta con todas las especialidades que tienen que ver con la medicina del sueño. Tenemos neurólogos, otorrinos, neumólogos, pediatras, psiquiatras, que hacemos todos medicina del sueño, y especialistas en medicina del sueño, y pues veíamos la necesidad de empezar a hacer ya algo de telemedicina, pero con la llegada de la pandemia del COVID, pues eso se disparó, nos tocó adaptarnos rápidamente. Nosotros hemos hecho una gran labor en el programa que tenemos de pacientes que tienen colocado su CPAP porque sufren de apnea del sueño. Durante la pandemia no se descuidó ningún paciente, todos tuvieron su atención vía teleorientación, vía teleconsulta. Se hicieron las consultas de medicina del sueño, las consultas de psiquiatría, de psicología, se siguieron haciendo inclusive neumología se siguió haciendo por telemedicina, y esto ha permitido que los pacientes continuaran con su tratamiento de manera adecuada, inclusive sin desplazarse, y es algo que yo creo que llegó por la pandemia y se va a quedar. Actualmente seguimos haciendo telemedicina, hacemos controles de la adherencia al CPAP de los pacientes a través de la internet por diferentes metodologías que existen, y esto nos permite tener una seguridad sobre si el paciente está utilizando su equipo, si la máscara es adecuada, si tiene fugas, etcétera, ¿no? También hicimos muchos estudios domiciliarios con transmisión vía internet de las señales. Esto también nos ha permitido avanzar un poco en el conocimiento de estas nuevas técnicas polisomnográficas.
¿Cuál es la relación entre los trastornos psiquiátricos y la medicina del sueño? Bueno, existe esa relación conocida desde que se creó, digamos, la medicina del sueño, ¿no? La medicina del sueño nace a partir de la psiquiatría y de la neurología. Los psiquiatras somos los que más recibimos pacientes con problemas de sueño. Nosotros nos consultan básicamente por insomnio, porque la persona no puede iniciar el sueño, se despierta muchas veces en la noche o se despierta de madrugada o presentan alteraciones durante el sueño. También nos consultan porque el paciente se queda dormido mucho tiempo y no saben qué hacer. Entonces los psiquiatras de manera natural en nuestra consulta siempre hemos atendido alteraciones del sueño. Entonces la relación entre la psiquiatría y los trastornos del sueño es muy estrecha. Lo que pasa es que en los últimos años ha cogido muchísima fuerza el tema de la apnea del sueño y mucha gente identifica la apnea del sueño como si fuera la medicina del sueño. Y resulta que no, la apnea del sueño simplemente es uno de los trastornos que dentro de la clasificación internacional de los trastornos del sueño pues es uno más de los trastornos. Existen alrededor de 100, 120 trastornos que manejamos los que nos dedicamos al sueño. ¿Cómo evalúa el médico las consecuencias de la pandemia COVID-19 en la salud mental asociadas al aislamiento social? Bueno, a raíz también de la pandemia, nosotros en la Universidad Nacional decidimos hacer un artículo sobre las consecuencias que veíamos que se iban a venir en la pandemia sobre la salud mental de los pacientes. Trabajamos ese artículo con algunos residentes de psiquiatría, lo publicamos en una base de datos en un preprint y luego en la revista colombiana de anestesiología, y ha sido un artículo que ya tiene más de 300.000 lecturas en Cielo Preprints, tiene más de 240 citaciones, ha sido todo un éxito para nosotros haber podido aportar al conocimiento de la humanidad, porque nos han citado de todas partes, en el sentido de que conociendo lo que ha pasado en anteriores pandemias, no solamente las cercanas, sino de hace muchos años, se iban a presentar trastornos de ansiedad, depresión, insomnio, estrés postraumático, aumento de la violencia intrafamiliar, que era algo que ya se conocía y es algo que se vio y se está viendo durante la pandemia. En contacto con un paciente con trastornos psiquiátricos, ¿cómo debe considerar el médico la calidad del sueño del paciente durante el diagnóstico? ¿Hay alguna recomendación, doctor? Sí, siempre cualquier paciente debe ser evaluado desde el aspecto de su sueño. Sin embargo, los médicos no tienen muy buen entrenamiento porque las escuelas de medicina no proveen este entrenamiento a los médicos, o es muy escaso. Entonces a veces los médicos no saben preguntar sobre estas alteraciones y pues no las diagnostican, no las tratan. El psiquiatra sí, por lo general, tiene un entrenamiento en averiguar por lo menos qué pasa con el sueño de los pacientes, y habitualmente el psiquiatra lo que hace es tratar estas alteraciones con medicamentos. Algunos psiquiatras que conocen un poco más de los trastornos primarios del sueño pueden derivar sus pacientes a los centros de sueño, como el que tenemos acá en la Fundación Sueño Vigilia Colombiana, y pues nosotros acá nos encargamos de hacer estudios polisomnográficos o todos los estudios de sueño que en general existen y hacer las evaluaciones médicas con el especialista que corresponda. Doctor, ¿cómo la somnolencia diurna excesiva e insomnio impacta la vida de las personas? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo para pacientes que sufren de insomnio? Bueno, el insomnio y la somnolencia diurna excesiva son males actuales, ¿no?, de nuestro tiempo. Eso también me permitió a mí producir un libro con la Universidad Nacional, se publicó justo durante la pandemia, lo encuentran en la página de la editorial de la Universidad Nacional. Allí describimos cómo el insomnio es un mal de la época actual. La gente, en la medida en que ha aumentado la luminosidad de la Tierra, antes dormíamos en cuevas o en los árboles a oscuras, se creó la luz y ahora se creó la internet, entonces la gente se la pasa hasta altas horas de la madrugada chateando en el celular, mirando el iPad, el computador, miles de pantallas por todo lado. Esto ha venido disminuyendo las horas de sueño y a largo plazo causa insomnio o alteraciones de sueño, y la gente al día siguiente se siente cansada, no puede estar alerta, entonces le toca dormirse o se queda dormida en forma inhabitual en lugares que debería estar alerta. Entonces realmente el insomnio y la somnolencia no excesiva son males actuales que se deben controlar porque afectan la calidad de vida, afectan la salud de las personas. Doctor, ¿los pacientes con insomnio y somnolencia diurna excesiva sufren más de trastornos psiquiátricos? Sí, principalmente los pacientes que sufren de somnolencia diurna excesiva, se ha visto que son personas que duermen más horas en el día, permanecen más tiempo en cama, y esto se asocia mucho con depresión y con algunas alteraciones de la personalidad.
mientras que los pacientes que sufren de insomnio, habitualmente insomnio de conciliación, son pacientes que pueden sufrir es más bien de trastornos de ansiedad, porque la persona se va a acostar, coloca la cabeza sobre la almohada y empieza a cavilar cosas, ¿no? Empieza a rumiar los problemas del día, el problema del trabajo, el problema con la familia, con su pareja, y esto hace que no pueda conciliar el sueño y pase la noche en blanco. Entonces sí tiene que ver. Listo, doctor. Doctor, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con la marca Neurovirtual, equipos y soporte técnico? Bueno, Neurovirtual es una empresa que para la Fundación Sueño Vigilia Colombiana ha sido un partner desde la primera vez que llegó Neurovirtual a Colombia. Tuvimos la fortuna de conocer a Ed Farías y con él hicimos una buena amistad, y desde que él llegó a Colombia nosotros generalmente yo he trabajado con él en el apoyo científico para el desarrollo del software que se maneja. Tenemos equipos de Neurovirtual en nuestra Fundación Sueño Vigilia Colombiana. Los conocemos desde los primeros equipos hasta los más modernos que hemos adquirido en este año y que pues actualmente están funcionando, son muy buenos equipos. Doctor, ¿recomendaría Neurovirtual a otros colegas? Por supuesto, se puede recomendar perfectamente Neurovirtual, pues porque son equipos que permiten hacer buenos estudios de sueño, se pueden calificar fácilmente, el software actual y el hardware que tienen actual son más fuertes, más sólidos que los que había en el pasado, obviamente han logrado un buen desarrollo y un buen posicionamiento. Yo pienso que en Colombia casi todos los laboratorios de sueño tienen, me refiero a los laboratorios de sueño grandes, ¿no? A los centros de sueño grandes, casi todos tienen algún equipo Neurovirtual, y conozco en Latinoamérica muchísimos centros de sueño donde trabajan con estos equipos y la gente tiene muy buena opinión de ellos, igual que nosotros. Doctor, de nuevo muchísimas gracias por este tiempo y por este espacio. A ustedes les agradecemos también que nos hayan visitado acá en la Fundación Sueño Vigilia Colombiana. Somos un centro de sueño que tiene varias sedes en Bogotá. Probablemente el próximo año estaremos inaugurando una sede en Villavicencio, otra en Ibagué, para que todos nuestros pacientes de Colombia que tengan trastornos del sueño puedan consultar un centro especializado, recibir la atención de calidad y recibir un tratamiento afortunado.